Hoy es la inauguración de la nueva casa de mi hija. Vanna me dijo muy seriamente: «Mamá, ven, pase lo que pase». A pesar de mis preocupaciones, tengo la intención de celebrar con todo mi corazón su nuevo hogar hoy. Sin embargo, cuando llegué tarde, fui completamente ignorada por mi esposo Pablo y mi suegra. Lo esperaba de mi suegra, pero nunca pensé que Pablo haría lo mismo. Sintiéndome incómoda, fingí dar un paseo por el jardín y salí afuera, donde mi nieta Dorothy me encontró y corrió hacia mí con una sonrisa. «Abuela, escucha». Dorothy dudó, como si quisiera decir algo, pero cuando asentí, reunió valor y comenzó a hablar. Era una noticia impactante. La razón por la que Pablo y mi suegra me estaban ignorando se hizo clara, y abandoné la escena en silencio. Después de eso, recibí repetidas llamadas enfadadas de Pablo. Normalmente calmado, Pablo gritaba con furia. Cuando Pablo exigió: «¿En qué estás pensando?», respondí: «Terminemos con lo que ha estado ocurriendo durante 30 años». Mi historia cuidadosamente planeada de venganza estaba a punto de comenzar. Me llamo Brenda Morris, tengo 51 años y he trabajado en el mismo lugar durante 30 años después de graduarme de un colegio técnico. Hubo un tiempo en que soñé con ser ama de casa, pero nunca se hizo realidad. Hace 30 años, cuando tenía 20, llegó una propuesta de matrimonio de un cliente del asador que regentaba mi familia. Conocía muy bien a su familia, eran como una familia típica de clase alta y destacaban en nuestro campo local. Empecé a trabajar en tiendas locales desde la secundaria, y siempre los admiré. La esposa era alta y hermosa, como una modelo, y el marido era talentoso y trabajaba en una gran empresa. Su hijo, que heredó buenos rasgos y buena crianza, era digno de ver, y me eligieron como su esposa. Yo era solo una oficinista recién salida del colegio técnico y apenas podía creer tal oferta al principio. Más tarde, cuando fui invitada a su casa y confirmé que la historia era cierta, se sintió como un sueño. Siempre me he fijado en usted, señorita Brenda, que trabaja con tanto esfuerzo y alegría, dijo la persona a la que respetaba, haciéndome sentir que mi trabajo en la tienda había sido recompensado. Cuando estábamos a solas, Pablo me dijo que quería construir un hogar estable con una mujer modesta y tranquila, a diferencia de su madre ostentosa. Pablo, 10 años mayor que yo, era supervisor en una empresa dirigida por el hermano de su padre, su tío. Sentí que era refrescante, amable y más que perfecto. Habiendo tenido solo citas compartiendo gastos con hombres de mi edad, quedé cautivada por la sofisticación de Pablo al invitarme. «Señorita Brenda, por favor únase a nuestra familia sin preocupaciones». Animada por las palabras de su madre, me casé con la expectativa de unirme a su encantadora familia. Sin embargo, ese sueño se hizo añicos de golpe 3 meses después de nuestro matrimonio. Después de que se presentó el registro de matrimonio, ocurrió algo. Su madre dijo: «Hemos decidido acoger a mi madre en nuestra casa porque necesita cuidados. Brenda, escuché que tienes una calificación de cuidadora». Lo que tengo es una calificación en administración de cuidados. No estaba claro cómo surgió, pero parecía que mi suegra había malinterpretado y creía que tenía una calificación directa de cuidadora. Intuí que esperaban que yo trabajara como personal de asistencia. Pensé que era extraño que alguien común como yo, sin talentos especiales, tuviera un papel tan importante. El rostro de mi suegra, que solía ser amable, ahora se veía tenso. Tal vez esta fuera una razón para echarme de la casa. Un silencio incómodo se extendió entre mi suegra y yo. Fue Pablo quien rompió la tensión. «Mamá, no me casé con Brenda por esa razón. El asunto con la abuela es nuestro problema. ¿Qué haríamos si Brenda se fuera? Puede que no tenga la calificación, pero cooperaré en todo lo que pueda». La defensa de Pablo hacia mí me hizo muy feliz. Inspirada por sus palabras reflejas, me propuse esforzarme aún más como nuera. En casa de mis padres, mi abuela sufría de demencia, mi madre la cuidaba y yo a veces ayudaba también, pero de algún modo nunca mencioné eso. Mi suegro era el tercer hijo de su familia, y si recuerdo bien, su abuela vivía con la familia del hijo mayor. Creo que ese hecho fue una razón por la que no lo mencioné. Adquirir conocimiento práctico podría haber sido útil, pero la necesidad de ello desapareció rápidamente, porque no mucho después mi suegro falleció.
Ver a mi suegra derrumbarse en lágrimas diciendo «¿Cómo voy a vivir sin ti?», fue lastimoso. Mi suegro todavía estaba en sus 50, y ante la muerte repentina de un ser querido, mi suegra lloró sin cesar durante el velorio y no había palabras que la consolaran. Pero Pablo estaba allí para apoyarla y consolarla. Mientras yo estaba ocupada atendiendo a los visitantes que venían a dar el pésame, escuché una conversación impactante entre los familiares de mi suegro. La familia de mi suegra, antes adinerada, había huido a esta zona desde Nueva York, cargada con una gran deuda. El trabajo continuo y las demandas de dinero habían acortado la vida de mi suegro. Según los que lo rodeaban, la insistente sugerencia de mi suegra de acoger y cuidar a su propia madre parecía estar impulsada por un deseo de heredar. Ahora que mi suegro había fallecido, también escuché que se consideraba seriamente desheredarlos. Después de recibir una declaración de desheredación de los familiares de mi suegro, Pablo también fue despedido de la empresa dirigida por su tío. Además, había una pesada hipoteca sobre esta nueva casa propiedad de Pablo, contraída para recibirme. También salió a la luz que mi suegra había cancelado unilateralmente y gastado el seguro de vida de su marido. Esta casa fue originalmente sostenida por mi suegro, y después de su muerte, la declaración de mi suegra, «¿Cómo voy a vivir sin ti?», era literal. Debido a los gastos de mi suegra, no quedaban ahorros, y en medio de esta situación inestable, dijo, «De ahora en adelante, por favor deposita todo tu salario en la casa, Brenda». Ella insistió en usar la pensión de sobreviviente de mi suegro para los fondos de jubilación, pero es dudoso que eso fuera realmente viable. Pablo dijo que buscaría un nuevo trabajo, pero no se mencionó un plazo específico. A los 20 años, me encontré soportando la presión de mantener la hipoteca de esta casa y el sustento familiar, y en medio de todo esto me di cuenta de que estaba embarazada. Seguí trabajando hasta justo antes de dar a luz y nombré a mi hija Vanna. La vida era dura, pero Vanna se convirtió en mi esperanza para vivir y juré protegerla sin importar qué. Pablo encontró un nuevo trabajo, pero el salario era bajo, y aun combinando mis prestaciones de maternidad apenas llegábamos a fin de mes. En esta situación, mi suegra siguió viviendo lujosamente, y a pesar de las repetidas advertencias de Pablo, no mostraba intención alguna de trabajar. Aunque Vanna era aún pequeña, mi suegra disfrutaba saliendo y se complacía cuando la gente decía, «No pareces una abuela, cuesta creer que tengas una nieta». La mayor parte del cuidado de Vanna recaía en mí, ya que mi suegra la trataba como propia, y me apresuraba para que volviera al trabajo. Mientras me preguntaba quién era yo realmente, Pablo dijo, «Esto es temporal. Una vez que las cosas se calmen, empecemos una nueva vida solo los tres». Sus palabras me dieron fuerza y comencé a soñar con una vida sin mi suegra. Como la empresa de Pablo estaba cerca, podía ir rápidamente si pasaba algo, así que bajo esta condición dejé a Vanna con mi suegra y volví a trabajar. Estaba decidida a alcanzar nuestras metas haciendo horas extra y trabajos con bonificaciones. Sin embargo, nuestros ahorros no crecían y no había señales de que nuestra vida se hiciera más fácil. Mi suegra a menudo sacaba a Vanna, compraba ropa cara para niños y decía, «Esto es para Vanna», pidiéndome que pagara. Además, usaba en secreto la tarjeta de crédito familiar que Pablo había creado, haciendo el problema aún más serio. Planeo pagarlo antes de que afecte el crédito de Pablo. En esta difícil situación, Pablo perdió su trabajo. La necesidad de responder frecuentemente a las llamadas de su madre, lo que le hacía faltar al trabajo, fue la razón. Sin embargo, los hábitos de gasto de mi suegra no mostraban signos de mejora. «Te lo he dicho muchas veces, ya no podemos permitirnos esto», pero ella siempre respondía, «No te preocupes, el dinero va y viene». Como hija de una antigua familia rica, y habiéndose casado con mi suegro por su aspecto, nunca conoció dificultades financieras mientras él vivió. Incluso ahora, era la única libre de preocupaciones económicas. Pablo, que era sensato con el dinero, trató de hacer que su madre aceptara la realidad, pero a menudo se sentía resignado, combinado con la culpa que sentía hacia mí. Entiendo por qué Pablo quería dejar la casa. Finalmente decidimos ahorrar lo antes posible y mudarnos. El salario de Pablo seguía siendo bajo, pero disfrutaba de una carrera relativamente libre en ventas, y Vanna crecía sana. Sin embargo,
Vana estaba completamente atraída por su abuela, y mi suegra la adoraba enormemente, diciendo que se parecía a ella. Le compraba ropa cara, la llevaba de paseo y luego pedía a Pablo que cubriera los costos. Considerando la hipoteca y los gastos futuros de educación de Vana, he estado limitando nuestros gastos. Como resultado, Vana parece haberse acercado aún más a su abuela. A menudo me preguntaba si este era realmente el enfoque correcto. Vana se había vuelto muy cercana a su abuela y empecé a dudar de nuestro sueño de comenzar una nueva vida juntos los tres. Cuando se convirtió en estudiante de secundaria, Vana comenzó a dar prioridad a pasar tiempo con sus amigos y se distanció un poco de su abuela, aunque su cariño por ella no cambió. Con el tiempo, los regalos de su abuela se hicieron menos frecuentes. Vana maduró sabiamente, entendiendo que tener cosas diferentes en la escuela podía hacerla destacar. Nuestras conversaciones aumentaron cuando empezó a hablarme sobre las escuelas que prefería. El plan de mudarnos como familia se desvaneció naturalmente, pero nuestra situación mejoró respecto a antes. Vana decidió asistir a una universidad en Nueva York y comenzar a vivir sola. Durante un momento en que me sentí abrumada por la soledad, Vana me dijo: «Mamá, estamos aquí porque trabajaste muy duro. Amo a papá y a la abuela también. Estoy feliz de ser parte de esta familia». Escuchar a Vana reconocer mis esfuerzos casi me hizo llorar. Creo que somos una familia unida mantenida por nuestras buenas relaciones, especialmente por el bien de Vana. A pesar de las continuas demandas económicas y el gasto derrochador de mi suegra, Pablo siempre ha estado a mi lado apoyándome. Sin el apoyo de Pablo, no habría llegado tan lejos. Mi esperanza ahora era disfrutar de una vida tranquila con Pablo, ahora que la hipoteca estaba pagada. 3 años después de que Vana comenzara a trabajar, anunció su matrimonio y embarazo, trayendo alegría a ambos. Luego, cuando nació el hijo de Vana, finalmente me convertí en abuela. El bebé fue llamado Dorothy. El esposo de Vana era local y se casaron gracias a esa conexión. Planeaban regresar a esta zona y construir una casa. La familia de Vana ahora visitaba a menudo, y finalmente pude pasar tiempo con mi nieta, que se parecía mucho a Vana. Me he encariñado tanto con mi adorable nieta que ahora puedo entender un poco lo que sentía mi suegra. Sin embargo, aún me preocupaba que mi suegra se encariñara demasiado con su bisnieta. Recientemente, mi suegra dejó de hablar de dinero. Por curiosidad, le pregunté a Pablo al respecto, y resultó que había estado vendiendo en secreto su abundante colección de artículos de marca y joyas, entregándole las ganancias. Dijo que tenía tanto que no se daría cuenta, pero sí lo notó y sospechó de mí cada vez que señalaba algo faltante. En medio de estos problemas recurrentes, mientras Pablo la regañaba, también la consolaba. «Ese diseño es demasiado infantil, te compraré otros nuevos», decía, y ella, sin saberlo, se alegraba. Sin embargo, para Pablo, seguir vendiendo sus pertenencias no era una opción sostenible. Entonces mi suegra comenzó a pedirme apoyo financiero nuevamente. Un día insistió tan persistentemente en que necesitaba dinero que, agotada, finalmente grité: «¡Basta! ¿Alguna vez has pensado en por qué está pasando esto?». Sorprendida por mi reacción, mi suegra se puso seria y volvió a su habitación. Pablo la siguió de inmediato. Probablemente la estaba consolando otra vez, arrepintiéndose de mi arrebato. Fui a disculparme con ella y escuché por casualidad una conversación entre Pablo y mi suegra. «Tenemos que manejar esto con más habilidad. Déjamelo a mí. No habrá ningún problema. Ella es del tipo que obedece fácilmente si se la trata con suavidad. He estado controlándola así durante los últimos 30 años. Pero Brenda se niega a pagar la hipoteca. La hipoteca terminará pronto, y entonces transferiré la propiedad nuevamente a mi nombre. Ella me escucha, así que no te preocupes. Si quieres, no me importa echarla. Después de todo, solo está aquí para aportar dinero». La voz de Pablo estaba llena de confianza. Bajé las escaleras con cuidado, sin hacer ruido. Sentí como si hubiera recibido un golpe devastador. El verdadero adversario al que debía enfrentar no era mi suegra, sino Pablo. Los días que había pasado soportando y confiando en Pablo ahora parecían inútiles. Solo podía burlarme de mí misma por ser tan ingenua. A pesar del dolor, consideré el divorcio, pero no podía quedarme en silencio.
Decidí planear una venganza que haría que Pablo se arrepintiera profundamente de sus acciones. Al día siguiente fingí que todo era normal mientras comenzaba a elaborar un plan detallado de venganza. Luego llegó el día especial en que la nueva casa de Vanna estaba terminada y fuimos invitados a la fiesta de inauguración. Vanna me había dicho muy seriamente: «Mamá, ven, pase lo que pase». A pesar de mis preocupaciones, tenía la intención de celebrar con todo mi corazón su nuevo hogar ese día. Sin embargo, cuando llegué tarde, fui completamente ignorada por mi esposo Pablo y mi suegra. No esperaba ser ignorada por Pablo. Sintiéndome incómoda, fingí dar un paseo por el jardín y salí afuera, donde mi nieta Dorothy me encontró y corrió hacia mí con una sonrisa. Me conmovió saber que aún me recordaba, y me agaché a su altura. «Dorothy, has crecido tanto. La abuela tenía muchas ganas de verte». «Abuela, escucha». Dorothy dudó, como si quisiera decir algo, pero cuando asentí, reunió valor y comenzó a hablar. Fue impactante. La razón por la cual Pablo y mi suegra me estaban ignorando quedó clara, y me retiré de la escena en silencio. Después, recibí repetidas llamadas airadas de mi esposo, pero las ignoré y rápidamente me dirigía a casa. Aunque me sentía mal por Vanna, la celebración probablemente estaba en caos. Finalmente, al responder a las llamadas insistentes, el normalmente tranquilo Pablo temblaba de ira. Cuando Pablo exigió: «¿En qué estás pensando?», recordé el hecho que Dorothy acababa de contarme. «Abuela, puedes darle dinero al abuelo para el hospital». Dorothy se refería a Pablo cuando dijo eso. No entendía a qué se refería con los gastos hospitalarios. Tratando de obtener más detalles de Dorothy, pregunté: «¿Estabas hablando con el abuelo? ¿Puedes contarme sobre esa conversación?» «El abuelo está muy enfermo y no puede recibir tratamiento porque la abuela no le da dinero. Mamá y papá dijeron que tampoco pueden darle más dinero. Así que, abuela, por favor, ayúdalo». Las palabras de Dorothy revelaron que Pablo había estado fingiendo estar enfermo, haciendo creer a la familia que yo era quien se negaba a proporcionar fondos médicos. Vanna probablemente eligió este día, cuando la familia estaba reunida, para crear una oportunidad de revelar la verdad. Creo que por eso insistió tanto en que fuera. También hubo un incidente en el que yo había anunciado el fin de mi apoyo financiero antes de llegar, lo que debió haber contribuido al ambiente tenso en el evento. Enfrentando a un furioso Pablo, dije: «No tenía idea de que estuvieras tan enfermo». Parecía sorprendido, desesperado por averiguar cómo se había descubierto su engaño. «¿No te da vergüenza exigir dinero fingiendo una enfermedad?», lo presioné. «Eso fue idea de mi madre». Comenzó a justificarse, pero lo interrumpí. «No, tu madre siempre es honesta sobre sus necesidades. Normalmente mi suegra no recurre a esquemas complicados. Si necesita algo, directamente pide dinero. Tu madre también está siendo engañada por ti». Era posible que mi suegra también hubiera sido engañada por las falsedades de Pablo. Tal vez sus persistentes demandas de dinero tenían este trasfondo, lo cual explicaría muchas cosas. Mi suegra había quedado traumatizada por la quiebra de la empresa familiar en el pasado y el traslado forzoso desde una casa lujosa. Por eso, si yo decía que no pagaría la hipoteca, no insistiría más. Sin embargo, ese día mi suegra fue inusualmente insistente. «¿Qué pasa? ¿No eres la Brenda de siempre?». Normalmente no soy el tipo que hace tales declaraciones. Soy una esposa complaciente que acepta todo. Estaba claro que él intentaba manipularme mientras trataba de dirigir la conversación. «¿Qué es esto sobre una solicitud de divorcio? No entiendo por qué». Pablo dijo: «Terminemos con lo que ha estado ocurriendo durante 30 años». Brenda respondió. Vanna le había entregado de antemano la petición de divorcio que Pablo había solicitado. Tras escuchar este hecho de Dorothy, decidí regresar a casa de inmediato. Me preparé para irme, empacando mis cosas, aunque en realidad tenía muy poco que llevar. En realidad, el propósito principal era recuperar rápidamente la escritura de la casa. En ese momento, Vanna vino corriendo tras de mí. «Mamá, ¿pasa algo? Dijiste que ibas a mirar el jardín y no has vuelto», preguntó. «Te lo explicaré más tarde, pero por favor entrega esto a tu padre», respondí. «¿Esto es una solicitud de divorcio?», exclamó sorprendida. «Lo siento,
pero planeaba esperar hasta que terminara la celebración de hoy para darle este documento a tu padre. No te preocupes, tu padre está sano. Su último chequeo médico no mostró ningún problema, expliqué. Vanna parecía sabia y comprensiva de la situación. Pablo, al recibir la petición de divorcio, me contactó en pánico. Hablemos al menos, dijo. Bien, pero un abogado también estará presente durante la discusión. Te contactaré más tarde con los detalles, respondí, terminando la conversación. Ya había estado planeando mi venganza, y había comenzado. Una semana después, le propuse a Pablo que nos reuniéramos en una oficina de abogados, un lugar neutral, mejor que nuestra casa. Sabía que Pablo seguramente apelaría a las emociones. Lo siento, admito que mentí sobre el préstamo de dinero de Vanna, pero no quiero herirte más. Reembolsaré todo el dinero que pedí prestado a Vanna, así que, por favor, reconsidera el divorcio, dijo. ¿De verdad crees que eso es todo? También me enteré del préstamo de Vanna el mismo día en que ocurrió, y si esa fuera la única razón, ¿por qué pudiste entregar de inmediato una solicitud de divorcio ya completada? Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Tiene que ver con mi madre. Así que fue por mi madre. Al principio culpé a tu madre y sentí enojo. A menudo pensé, si ella no estuviera aquí, pero en realidad era diferente. El verdadero culpable eras tú. Lo escuché decir ese hecho. Revelé todo lo que había oído fuera de la habitación de Pablo. No podía discutirlo, y estaba claro que nuestro vínculo familiar se estaba disolviendo. Tratando de calmarme, intenté beber un poco de té, pero mis manos temblaban tanto que no podía hacerlo. ¿Puedes entender que el divorcio es inevitable ahora?, pregunté. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó Pablo. Su pregunta era válida, ya que casi había pasado un año desde entonces. Estaba esperando que la hipoteca se terminara de pagar. De esa manera, podríamos proceder con el divorcio más fácilmente. Ahora, ¿qué haremos con la casa?, pregunté. ¿Qué quieres decir con ¿qué haremos? Ambos necesitamos un lugar donde vivir, respondió. Cuando Brenda colocó la escritura sobre la mesa, Pablo soltó un jadeo de sorpresa. Sin duda había estado buscándola. Aunque ella pensaba que era improbable que recurriera al fraude, no quería que el divorcio se retrasara por ningún secreto, por lo tanto había regresado rápidamente a la casa ese día. La mayor parte de la hipoteca de esta casa se pagó con dinero que yo gané, y está a mi nombre. Sin embargo, legalmente ambos tenemos derechos conjuntos sobre ella, así que transferiré la casa a tu nombre, pero a cambio necesitas pagarme la mitad de su valor inmediatamente, declaré. Eso es imposible, dijo. Estaba claro que no tendría los fondos disponibles, especialmente en efectivo de inmediato. Si eso es imposible, entonces me quedaré con la casa. Puedo darte la mitad del dinero ahora mismo. ¿Qué te parece? ¿De dónde sale ese dinero? Es una herencia anticipada de mi padre. Quiso asegurarse de que pudiera vivir de forma independiente después del divorcio, expliqué. El abogado explicó las reglas de división de bienes al momento del divorcio a Pablo y enfatizó que una herencia anticipada estaba exenta de división. Mientras Pablo se veía desanimado, di otro golpe. Y exigiré una pensión compensatoria de tu parte. ¿Por qué? Ni siquiera he tenido una aventura. Cierto, no dudo de tu lealtad hacia tu madre, pero la pensión compensatoria no es solo para casos de infidelidad. Busco una compensación por el significativo daño emocional que me has causado, repliqué. ¿De qué estás hablando? Pablo pareció momentáneamente perdido por las palabras. Temiendo que cualquier comentario descuidado pudiera aumentar el monto de la pensión, se quedó callado a mitad de frase. Sin embargo, no puedes permitirte pagarla, ¿verdad? Después de todo, ya no tienes dinero. Por lo tanto, ajustaré la división de bienes por ti. Si no estás satisfecho, podemos resolverlo en el tribunal. Está bien, acepto. Pablo accedió a regañadientes, pero eso no resolvió todo. Además, también deduciré el dinero que pediste prestado a Vanna y a su esposo. Espera, eso es entre Vanna y yo, no tiene nada que ver contigo. Pablo estaba nervioso. ¿Puedes realmente devolverlo? Lo presioné, y tartamudeó. Bueno, no puedo explicarlo bien. Más tarde me reuní con Vanna y le conté todo. Le ofrecí devolver el dinero que Pablo había pedido prestado con falsas pretensiones.
Esta es una cuestión entre mi padre y yo, así que recuperaré el dinero, pero necesito mantener distancia de él por un tiempo, dijo Vanna con calma. Estaba claro que Pablo no tenía ni la intención ni los medios para devolver la deuda. Priorizaba su papel de hijo devoto hacia su querida madre por encima de todo. ¿Entiendes cuánto está sufriendo Vanna? Si no devuelves el dinero ahora, Vanna seguirá sintiéndose culpable hacia su esposo. ¿Estás preparado para eso? Ante esa pregunta, bajó la cabeza. Por esta razón, consideraré la pensión y el dinero prestado como nulos, y me quedaré con la casa. Transferiré los fondos de inmediato. Así que, ¿por qué no compras algo bonito para tu madre? Pero primero necesitas encontrar un nuevo lugar donde vivir. ¿Planeabas engañarme desde el principio? ¡Qué engañosa eres! Viniendo de ti, que me has engañado durante 30 años, eso sí que es una declaración. Pablo no pudo responder. Pero no quiero un divorcio. He dependido demasiado de ti. Cambiaré, así que por favor, reconsidera. Su negativa al divorcio provenía de su reciente jubilación y desempleo. Yo había estado esperando ansiosamente que se completaran los pagos de la hipoteca. No era lo suficientemente competente para ser recontratado y, además, tenía que cuidar de su madre, cada vez más costosa. ¡Qué tonto! Deberías habértelo guardado, en lugar de contarle cualquier cosa a tu madre. Si lo hubieras hecho, no habría tenido que escuchar cosas desagradables y podrías haber vivido en paz en esa casa. Tu plan se volvió en tu contra. Finalmente, Pablo aceptó su destino y firmó entre lágrimas los papeles de divorcio. Creo que sus lágrimas no eran de tristeza, sino por enfrentarse al fracaso por primera vez. Sin embargo, esto no era el fin de mi plan de venganza. 6 meses después del divorcio, Pablo encontró la nueva casa donde había comenzado a vivir y vino a visitarme. No tenía intención de volver a esa casa, ya que solo contenía malos recuerdos. Pablo debió de buscar cansado y sin cuidado por el campo hasta encontrar dónde estaba. Ya había anticipado su visita, porque aún tenía algo que decirle. Su cabello se estaba adelgazando y su rostro estaba sudoroso. La camisa blanca que antes le quedaba bien ahora se pegaba a su cuerpo empapada de sudor y lucía desagradable. No pude evitar reírme, preguntándome qué había visto alguna vez de atractivo en él. ¿De qué te ríes? Estoy en problemas, ayúdame, gritó. ¿Acaso tu madre ha desarrollado demencia? Pregunté, y él se quedó desconcertado. ¿Qué? Respondió. Ella había mostrado signos de demencia intermitentemente durante los últimos años. O bien estaba decidida a actuar con fortaleza frente a su hijo, o quizás Pablo idealizaba su estado y no lo notaba. En cualquier caso, a menudo se comportaba de manera extraña delante de mí. Me llamaba mamá y decía, te daré esto, entregándome dinero, joyas y ropa. Habiendo visto síntomas similares en mi propia abuela, lo reconocí inmediatamente como demencia y supe cómo manejarlo. Gracias, eres una chica muy buena, Nicole, le dije mientras le acariciaba la cabeza y ella asentía feliz como una nina. Aunque mi madre en secreto devolvía las cosas que mi abuela había regalado, decidí aceptarlas con gratitud. Después de haber gastado tanto dinero durante los años, ya no era probable que sucediera nada más. Entonces, el alboroto que hacía antes sobre no tener dinero o cosas era: así es, tú tomabas dinero de mi bolso y de los sobres de pago también, ¿verdad? Desde el día en que conocí la verdadera naturaleza de Pablo y juré venganza, lo había estado observando de cerca. Se hizo evidente que él estaba tomando dinero en secreto. Hasta entonces, había pensado que era Nicole, pero resultó no ser ella. Eso fue mamá. Tu madre siempre mantuvo el orgullo de ser hija de una familia adinerada. Puede pedir cosas a la gente, pero nunca se rebajaría a robar. Pablo parecía como si hubiera tragado medicina amarga. Aunque su madre es conocida por ser muy egocéntrica, conserva su orgullo como antigua dama de estatus. Si quiere algo, lo pide abiertamente, pero no roba ni manipula cifras. También desprecia las deudas, y cuando supo que la hipoteca de la casa era en realidad una forma de deuda, siempre decía: paguémosla pronto. Cuando se dio cuenta de que usar tarjetas de crédito era lo mismo que endeudarse, dejó de usarlas por completo. Cuando recién me casé, escuché accidentalmente una conversación que dejó claro que Pablo había planeado cargarme con el cuidado de su abuela. Se casó conmigo para que cuidara a mi abuela.
Bueno, el plan finalmente fracasó cuando murió mi padre, pero no puedo estar de acuerdo con darle una herencia solo por cuidar. No, tomemos lo que podamos conseguir. Cuando mencioné esto, el rostro de Pablo se cubrió de un tipo diferente de sudor que antes. Pero mamá está fuera de control. Ya ni siquiera sabe quién soy y recurre a abusos verbales y físicos. Por favor, ayúdame. Que esté fuera de control no es nada nuevo. Sí, planeabas usarme como cuidadora. Lamentablemente, solo tengo calificaciones administrativas en asistencia. Pablo, repasando viejos recuerdos, parecía avergonzado. Después de decir todo, le dije a Pablo que se fuera. En realidad, he encontrado a alguien con quien quiero salir. Solo han pasado 6 meses desde nuestro divorcio. ¿Me estabas engañando? No, fue solo una propuesta de relación, pero él siempre me ha apoyado. Es un compañero de trabajo que siempre se ha preocupado por mí. Es honesto, nunca miente y es sincero en su trabajo. Así que, por favor, no te involucres más conmigo. Dicho esto, Pablo se fue con los hombros caídos. Para él, era difícil aceptar que una mujer que se suponía que lo amaba ahora estuviera interesada en otro hombre. Es poco probable que vuelva aquí otra vez. Pablo había comprado un apartamento para vivir con el dinero de la división de bienes que le di y con la venta de los artículos caros que su madre había poseído. Podría haber comprado el apartamento solo con la división de la propiedad, pero la cantidad se redujo debido a la pensión compensatoria que me pagó y los pagos a Vanna. Me sorprendió que mi suegra hubiera permitido esa transacción, pero parece que para entonces su estado ya estaba deteriorándose. Sus síntomas de demencia empeoraron día a día, volviéndose incontrolables, y finalmente vino a mí en busca de ayuda. Para ser precisos, no tenía a nadie más a quien recurrir. Pero al final, enfrentó otro golpe de mi parte y no había esperanza de recibir ayuda. Debido a su alto orgullo, se negó a considerar pedir asistencia pública. Sus comportamientos extraños provocaron quejas de los vecinos, y Pablo, sintiéndose abrumado, decidió vender el apartamento y usar las ganancias para ingresarla en una residencia privada de ancianos. En última instancia, parece que pasó su vida constantemente atormentado por el dinero por el bien de su madre. La familia antes respetada y noble ahora es objeto de susurros y chismes cuando caminan por la calle. Incapaz de soportarlo, Pablo se mudó a un modesto apartamento en la ciudad vecina para vivir tranquilamente. No tiene trabajo, ni amigos, y sus lazos con parientes y familiares se han roto. Su madre, a quien alguna vez amó profundamente, ahora está en un estado en el que ya ni siquiera puede reconocer quién es. Está destinado a vivir una vida de aislamiento y pobreza acompañada de muchos remordimientos. En cuanto a mí, decidí comenzar una relación con la persona que me propuso salir. Es un colega que ha ascendido hasta la gerencia en la misma empresa. Me sorprendió escuchar que me había estado observando durante mucho tiempo, pensando que había dejado pasar el matrimonio porque se centró en su carrera. Ya no somos jóvenes, así que decidimos empezar a compartir tiempo como amigos sin pensar en el matrimonio. Mientras tanto, recibí la alegre noticia de que Vanna está embarazada de su segundo hijo. Mi nieta Dorothy también está feliz de convertirse en hermana mayor. Vanna y su esposo me ofrecieron la opción de vivir con ellos, pero aunque aprecié su amabilidad, la rechacé. También recibí invitaciones de mis padres para volver a casa, pero también las rechacé. Tengo ingresos por alquiler y no tengo preocupaciones financieras, así que planeo trabajar solo para mí a partir de ahora y comenzar un nuevo capítulo en mi vida.